Bueno, pues en este vídeo voy a tratar de explicar con un poquito más de detalle de lo que hemos visto en clase, el tema de la canibalización de precios en el caso de Dodot y también el tema de la elasticidad de precios. Bien, y aquí os presento un poco los números con los que vamos a trabajar, los márgenes de etapas, de básico y de una etapas prima que he puesto en el que asumimos que bajásemos el precio de los 26 de etapas actuales a 22, en vez de tanto como a 19,5 que era el básico. Bien, aquí lo que nos tenemos que quedar, creo que los números son sencillos, y los hemos visto en clase, pero sobre todo con esto, con el margen fabricante para distintos precios, es un margen unitario. Y ahora vamos a hacer el cálculo de la canibalización. Entonces, si asumimos, por ejemplo, un 20% de canibalización de los 1.116,5 millones de pañales que vendemos hoy, estamos diciendo que puede ser que 223 millones de pañales se pasen del Dodot etapas o el Dodot Activity al Dodot básico con menor margen. Entonces, básicamente, gráficamente, o si pensamos gráficamente, esto lo que estamos diciendo es que, vamos a poner aquí dos ejes. El eje X sería las unidades vendidas y el eje Y va a ser el precio. Bien, en este caso, perdón, el precio no, el margen. Entonces el margen de hoy tenemos, si recordáis, un margen de 0,092, 9,2 céntimos, 0,092. Y entonces lo que estamos diciendo es que podríamos canibalizar a ese margen 223 millones de pañales que pasen a venderse bajo un margen menor, ¿no? En este caso decíamos que era 0,0404, ¿no? Entonces ese 0,0404, claro, nos dará unas ventas mayores. 2,23 más X, porque al ser a un precio menor, pues en teoría deberíamos vender más, ¿no? Entonces, básicamente aquí la idea es comparar el margen que teníamos aquí con el margen nuevo que vamos a tener aquí. Entonces, el margen que teníamos básicamente era 223 por, o el margen que perdemos, no el margen que teníamos, el margen que perdemos es 223 por 0,092 menos 0,0404. Y estos son 11,5 millones de euros. Mientras que el margen de nuevo o adicional va a ser X por 0,0404. Esto es este área de aquí. Bien, entonces básicamente lo que hay que hacer ahora es igualar estos dos márgenes para que el área roja sea igual al área amarilla. Y básicamente este cociente X es 11,5 dividido entre 0,0404, que es básicamente 284 millones de pañales. Es decir, que tenemos que vender 284, millones de pañales, además de los 223 que ya vendíamos. Y 284 millones de pañales dividido entre 2.000 o 2.030.000 son 14 puntos de cuota, ¿no? 2.030.000 es el tamaño del mercado, tendríamos que captar 14 puntos de cuota. Es verdad que este análisis puede ser un poco tramposo porque aquí estamos haciendo un análisis estático, no dinámico, y quizá lo interesante sería ver qué pasaría si no bajo el precio, ¿no? Porque este es el margen que obtengo hoy, pero quizá mañana obtenga menos porque estos 223 sean menos, ¿no? Lo que cada vez venda menos, ¿no? Ahora lo que me gustaría es hacer el análisis de lo que es la elasticidad de precio y de la reducción de precios general, ¿no? Supongamos que vamos a bajar el precio a 26 céntimos, de 26 céntimos a 22 céntimos, ¿no? En ese caso,
Entonces, oye, pues bajando el precio reduces el margen de 9,2 céntimos a 6,04 céntimos, como hemos visto en la primera hoja de este tutorial. Y el análisis no es por la parte canibalizada, sino por el total, ¿no? Y el total eran 1.116,5 millones de pañales, estas son las unidades, a 9,2 céntimos, ¿no? Es decir que toda la masa de margen que estoy hoy obteniendo es básicamente esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si bajo el precio de 26 a 22? Pues que ahora ya el nuevo margen pasa a ser de 6,04. Ahora estoy poniéndolo en céntimos, en vez de en euros. Entonces el tema es, bueno, ¿cuánto voy a vender? Y para que este área sea igual al área negra, ¿no? El área roja sea igual al área negra. Tengo menos margen, pero voy a vender más unidades, ¿no? Fijaros que ahora lo que estoy representando el total de unidades y no solo el incremental. Podríamos haberlo hecho así también en el análisis de la canibalización. Bueno, en este caso concreto, pues básicamente lo que tenemos es que 0,092 por 1.116,5 millones de pañales, eso es la masa de margen negra, ha de ser igual a la masa de margen roja, que es 0,0609 por I. Y básicamente, ¿cuánto es I? Pues I es 1.700. Si resolvéis esta ecuación, os da que yo tengo que vender 1.700 millones de pañales para que la masa de margen sea la misma. Bueno, entonces ahora entra el concepto de la elasticidad, ¿no? Y aquí, fijaos los numeritos que vamos a hacer primero para entender si esto es mucho o poco, ¿eh? Primero de todo, 1.700 millones sobre lo que ya vendemos hoy, 1.116,5. Estamos hablando de que esto es 1,52. Estamos hablando de que tienen que aumentar las ventas 52%. Para que tenga el mismo margen, 52%. Bien. Otra manera de ver esto también sería decir, oye, pero 1.700 millones de pañales de un mercado de 2.030 millones de pañales es un 83% de cuota, ¿no? Es una barbaridad. O sea, hoy tenemos el 55% y cayendo, ¿no? O sea, ya se ve que esto es poco factible. Bien. Pero veamos el concepto de elasticidad, que es otra manera de verlo, que es cuál debería ser la elasticidad al precio para que tengamos esta igualdad de margen, es decir, cuánto tiene que ser el aumento en ventas. La elasticidad se define como el aumento en ventas en función de la reducción en precios. Normalmente la elasticidad es, cuando dicen una elasticidad de 2 o de 3 o de 4 o de 5, es el porcentaje que aumentan las ventas por cada punto porcentual de reducción de precio. En este caso es muy fácil. 52 puntos porcentuales es lo que tiene que aumentar las ventas, y lo que se reducen los precios de 26 a 22 es un 16%, 16 puntos porcentuales. Es decir, que la elasticidad en este caso debería ser de 3,25. Una elasticidad de 3,25 es una elasticidad no altísima, pero sí relativamente alta, porque en la mayoría de los mercados estamos hablando de elasticidades medias de aproximadamente 2%, ¿no? Baja el precio un 1%, aumentan las ventas un 2%. Y esto además es normalmente analizado de manera estática, porque de manera dinámica, si además tenemos en cuenta que la competencia reacciona y baja sus precios, pues el resultado sería que al final la elasticidad a largo plazo será todavía menor, porque el cliente te mandará cada vez precios más bajos. Bien, aquí también podemos ver que también este análisis es muy cortoplacista, y alguno podéis decir que, oye, pero es que, claro, si este análisis me lleva a decir que no voy a hacer nada, ¿no? Porque no me va a salir rentable, pero ¿qué pasa si yo no hago nada? Pues que estos 1.116 van a ir cayendo, va a ir cayendo mi cuota, y por tanto mi masa de margen ya no va a ser todo esto negro, sino que va a ser
una cantidad menor, ¿no? Cuanto menor, pues no lo sabemos, pero aquí al final tenemos que ir pues a un argumento cuantitativo, pero también cualitativo y estratégico de cómo afecta el precio a la evolución del mercado.